En este último video se va a hablar sobre el tercer ítem, que es la columna de hormigón armado inclinada. Mi nombre es Miguel Ángel Fajardo, mi número de registro es 2210-49967 y la materia está a cargo del docente Daniel Espinosa Calle. El contenido de esta exposición es el siguiente: objetivo, alcances, responsabilidades, normativas, permisos, equipos y herramientas, operación, variables, sistemas de integración, de gestión, presupuesto y tiempo de ejecución, análisis desde la perspectiva arquitectónica, recomendaciones y por último el glosario. En los objetivos del siguiente ítem tenemos que debemos describir y explicar el procedimiento constructivo a ser cumplido para la ejecución del ítem columnas de hormigón armado inclinadas, considerando todas las etapas del proceso desde la operación del área de trabajo, armado de la ferralla y encofrado especializado para elementos inclinados hasta el vaciado, curado y desencofrado. Asimismo, desarrollar el análisis de precio unitario y el cronograma de ejecución del ítem, buscando optimizar la calidad del producto final, los costos de ejecución y el cumplimiento de los plazos establecidos. El alcance del ítem. Esta especificación abarca todas las actividades relacionadas con la previsión de materiales, la preparación del área de trabajo, el armado de ferralla, el encofrado especializado para elementos inclinados, el vaciado, el curado y el desencofrado necesarios para la correcta ejecución del ítem columnas de hormigón armado inclinadas, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, los planos estructurales aprobados y las normas bolivianas vigentes. Todo el proceso constructivo deberá realizarse conforme a lo establecido en las normas bolivianas NB 125001, hormigón armado, requisitos generales, y la NB 122-5002, requisitos de ejecución, así como las especificaciones de seguridad industrial y control de calidad establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Obra. Los responsables de administrar o supervisar este ítem está el gerente Edwin Lobo, encargado de revisar y aprobar el proceso constructivo; la directora de obra, la ingeniera Anabel Condo, encargada de dirigir el correcto desarrollo del ítem; la residente de obra o supervisora de obra, la ingeniera Isabel Suyo, responsable de que el sistema constructivo se realice correctamente; el pasante, mi persona, responsable de llamar la atención al contratista si se equivoca; el maestro albañil, Denis Sugimoto, es el principal encargado de que su gente realice correctamente las actividades; y por último, los muchachos, los albañiles, encargados del trabajo pesado. Las normativas y permisos que deben cumplir el ítem. Como número 1 tenemos la CBH 87, norma boliviana del hormigón armado. Norma técnica obligatoria para el concreto armado. Describe requisitos de diseño, materiales, ejecución y control. Decreto Supremo número 3099. Consejo Permanente del Hormigón Estructural, CPHE, para evaluar y actualizar las normas relacionadas con estructuras de hormigón en Bolivia. La ley número 545, seguridad con la construcción, se aplicaría para la losa casetonada en seguridad de los trabajadores, equipos riesgosos y etc. Aprobación del diseño estructural, el cálculo de la losa armada, dimensiones, espesores, refuerzos, etc. Debe ser revisado y aprobado cumpliendo con la normativa estructural y sísmica vigente. Las herramientas que se utilizarán en este ítem
es la vibradora, el capacho, la plomada y el handy. ¿Dónde se almacenan estas herramientas? La parte roja marcada en el plano del piso 3 es utilizada como bodega. En este lugar se acopian todos los materiales necesarios para la realización de la edificación. El capacho es almacenado al lado de la grúa, ya que es el lugar donde menos espacio ocupa y no estorba al paso, y sobre todo la grúa llega con facilidad a ese lugar. ¿Qué debo tomar en cuenta para un buen resultado en este ítem? Los materiales: utilizar hormigón H25 y acero de refuerzo de buena calidad, vibradores de buena calidad y en el encofrado niveles firmes y apuntalados junto a las vigas de atenco. A aplicar aceite en los encofrados ripados de madera y en los encofrados metálicos. Los procedimientos que se deben tomar para poder realizar el ítem son: antes, revisar los puntales del topógrafo, los puntos del topógrafo si lo anterior los está a nivel, armar los moldes encofrados de las columnas, revisar y liberar los fierros, encofrar las columnas y hacer el encargado del hormigón un día antes de la vaciada. Durante, colocar el hormigón de forma uniforme, vibrar el hormigón para evitar las cangrejeras y sacar plomada a las columnas inclinadas. Después, volver a sacar plomada de todas las columnas, sacar los puntales y quitar el encofrado. Como paso número 1 tenemos revisar los puntales del topógrafo. Al día siguiente del vaciado de la losa, se llama al topógrafo, deja unos puntos de donde debe estar ubicada cada columna para que las columnas estén centradas. De las columnas dependerá que la losa esté a nivel, y si la losa está a nivel, todas las demás estructuras están en el debido lugar. Armar los moldes encofrados de las columnas. Primero se sube pedazos de tablas para armar el molde ripado, donde se deja una buña en el interior. Luego se colocan 2 tablas en los puntales que deja el topógrafo, los puntos. Esto se hace para que la columna esté a nivel y no haya desperdicio de hormigón armado. Los pedazos de tablas que se colocan aquí, como se mencionó, es para que no haya desperdicio del hormigón y sobre todo para que sirva como referencia de dónde debe terminar el vaciado de cada columna y por ende dónde debe entrar el encofrado de la columna. Aquí se ven los pedazos de madera que se ponen a los laterales. Igualmente se colocan pedazos de madera de 2,5 centímetros o 1 pulgada. En esta otra imagen podemos ver cómo el maestro arma el encofrado arriba de la losa. En los anteriores ítems se armaba la columna en la piscina del piso número 4, pero por los fuertes vientos y por la facilidad y rapidez del proceso de armado en losa, por eso se elige armar el encofrado arriba. Luego tenemos que revisar y liberar los fierros. De la columna anterior se debe dejar pelos de 1,2 metros de altura para empalmar la nueva columna. Se arma el esqueleto de la columna abajo y se sube con la grúa. Eso sí o sí se debe armar en la parte de abajo, en el piso 0, porque es donde está todo el hierro y donde están todos los muchachos fierristas. Se pincha, empalma el esqueleto con los fierros que hay y se revisa los grosores de fierros con los planos. ¿Cómo se hace el pinchado de la columna? Pues simplemente, como se mencionó anteriormente, los pelos que vemos aquí arriba o los fierros sobrantes que están sobresaliendo del vaciado de la columna, por lo menos sobresalen 1,40 m, descontando la losa 1,20 m. Y esos tienen que empalmarse con la columna o el esqueleto de la columna que está armada. ¿Cuál es el motivo por el que se deja 1,20 m
los pelos de la columna no se lo hace según experiencia, sino que hay una tabla de referencia según estudios para que los diferentes grosores de fierros puedan empalmarse. En este caso se deja un empalme de 1,20 m porque los fierros son de diámetro del 15. Como podemos ver, siempre se deja estos pelos y cuando ya queremos pinchar o liberar una columna, tenemos que ver si cumple con los grosores de los fierros en los planos y se pueden liberar las columnas. ¿Cómo se libera una columna? ¿Cómo es el plano de una columna? El plano es una vista en 2D, donde nos indica los grosores de fierro que debe tener esa columna, por decirse un ejemplo acá. Si vemos estos detalles de 7, este detalle de 12 centímetros, no es algo estructural, es un maquillaje. En obra le dicen tetilla y estructuralmente se le llama una ceja. Por ejemplo, en esta columna C14 se va a necesitar fierro Fidel 16 en los laterales y fierro Fidel 20 en la parte de abajo y arriba. Así de sencillo es leer un plano estructural de columnas. En este otro lado tenemos el detalle ya en fachada, donde se va a ver la distribución de los estribos que debe tener cada columna. Por último, en el paso del antes tenemos encofrar las columnas. Se levantan los encofrados con la grúa y se las coloca en las dos tablas colocadas anteriormente. A los laterales del encofrado se hacen dos tablas de 5 centímetros para que las marcas de las puertas sean de fácil ingreso. Se tapa el encofrado inclinándolo a 30 grados y se procede a tapar el encofrado. Como vemos en la imagen de acá, nuestras columnas inclinadas solamente son las de los laterales, las dos laterales. Y podemos observar que en la parte de abajo la columna empieza con 1,30 m y mientras va subiendo termina en 1,15 m para dar el efecto de columna inclinada. En sí el encofrado que se utiliza para este tipo de columnas es la misma, solo que una de las tapas esta vez va a estar a 30 grados. En el antes, encofrar las columnas, tenemos el detalle de cómo se hace este encofrado. Las columnas inclinadas en sí solo son columnas normales que van recorriendo 17 centímetros mientras suben. Los fierros siguen verticales, solo es una de las laterales del encofrado que se inclinan a 25 grados. En los laterales se deja una ala para dar la ilusión de que es más inclinada aún. Como podemos ver, en este plano se puede ver con exactitud que en la parte de abajo la columna tiene 1,27 m o 1 metro y en la parte de arriba tiene 89 centímetros, por lo que podemos decir que reduce 20 centímetros en la parte de arriba, y donde termina la reducción empieza la otra columna pero a 1 metro, como vemos acá. Arriba termina la reducción 80 y ahí 1 metro para atrás. Lo mismo, arriba termina la reducción y 1 metro para atrás. En el último paso, encofrar las columnas, tenemos las imágenes. Lo más importante de estas columnas es que el encofrado tenga el ripado correspondiente, que es de cada 2 o 5 centímetros de separación una de la otra en trave, levantadas un poco para que dé la sensación de las texturas rugosas. Y por último, ahora sí, hacer el encargado del hormigón antes de la vaciada. Hacer el encargado de los 15 metros cúbicos que entran en las columnas, quitar el precinto del mixer, hacer la prueba de asentamiento del hormigón que debe salir entre 19 a 20 si queremos que sea una buena dosificación y asentamiento de la mezcla. En el siguiente paso tenemos el durante.
Colocar el hormigón de forma uniforme. Los de Preforte arman sus tuberías de manera que la vibradora debe entrar hasta el fondo. Se vibra para evitar las cangrejeras. En este caso podemos ver que están vaciados con el capacho y directamente ellos se suben a la cama de las losas de las vigas de Atenco que armaron anteriormente para que de arriba coloquen la vibradora y con la manguera empiecen a vibrarla toda la noche o 5 minutos las columnas. Una vez vaciado la columna inclinada, se debe sacar el encofrado. Una vez vaciado se deja colgando unos mitades de botellas con hormigón para sacar el nivel. Luego se saca plomada para confirmar que la verticalidad de la columna es la correcta. Sacar los puntales. Procedidos 5 días, los puntales se sacan, también conocido como flechas. Los puntales metálicos igualmente son retirados. ¿Cuáles son los metálicos? Estos que utilizan los puntales para la losa. ¿Pero por qué se utiliza en esta columna? Porque la ventaja de estos puntales metálicos es que pueden funcionar como palanca, que tiene unos huequitos que se observa en la imagen, que mientras más va subiendo se va acercando más hueco y se puede bloquear esa altura. Uno de los pasos más importantes y donde depende la confirmación o liberación de esta columna es cómo sale el encofrado de dicha columna. Pasado 10 días se produce a retirar el encofrado. Primero se quitan la trampa lateral y luego son la cría y la grúa se retira jalando hacia afuera. Estos moldes son almacenados en el establecimiento del piso 4. Después de quitar el encofrado, aquí podemos ver el resultado final de lo que es la columna ripada inclinada. Anteriormente se mencionó esta ala, que es la que da la sensación de que la columna está mucho más inclinada de lo que es. Aquí se puede ver ese resultado de la inclinación. Anteriormente también se mencionó que se dejan unas tablas de 5 centímetros en las columnas para que puedan ingresar las puertas y ventanas de forma más fácil sin tener que estar puliendo este espacio. En el sistema integrado de gestión tenemos la seguridad ocupacional, sistema de gestión ambiental y sistema de gestión integral. El presupuesto y el tiempo de ejecución. El presupuesto, el coste de la realización de las columnas es un aproximado de 12.000 bolivianos. El tiempo de ejecución, el vaciado de columna hace cada 2 semanas. El vaciado de columna se hace cada 8 días. Una columna finalizada se libera a los 10 días del calendario. Análisis desde la perspectiva arquitectónica. Las columnas inclinadas pueden dirigir las cargas hacia puntos más estratégicos del terreno o la cimentación. Al inclinarse liberan áreas internas o externas, permitiendo más estrategia especialmente cuando forman parte de una forma electiva. Obras arquitectónicas. La biblioteca de Giesel. Los campos inclinados proyectan hacia futuro los países superiores. La inclinación genera un soporte, un voladizo superior al de nosotros. Recomendaciones que yo doy como he observado todas las cosas que han pasado en la columna son las siguientes. Revisar los grosores de los fierros, trabajar con hormigón H25,
Las maderas del encofrado deben estar en buen estado. Revisar las plomadas de las columnas para que hoy el riesgo de que salgan inclinadas. Grifa, herramienta con el que doblan la varilla, que es un tubo muy largo con una terminación especial al final. Lechada, cuando ponen azulejos y tienes que cubrir especies que puedan, entre ellos tienes que mandar a lecharla, es decir, aventar una mezcla muy aguada de lechita. Repellado. El repellado es el hormigonado fino que le da a la pared para que no pueda reparecerse. En obra negra, tizoneada, obra cuando estás echando la losa y un albañil. La tizoneada ocurre cuando estás echando a la losa y un albañil desde abajo va desplazando el cemento con un palo muy largo que lleva una plancha en la punta. Esa es toda la exposición. Esa es toda la exposición. Muchas gracias.